Bienvenidos al sitio La Voz de los Poetas. Nos encontramos en uno de los salones del Club del Progreso en Buenos Aires, junto a la escritora, narradora y poeta Edna Pozzi. Edna Pozzi, que es un alma que busca otras almas para resguardarse, fortalecerse y seguir luchando por valores eternos como la palabra. Gracias, Edna, por estar acá, por estar en este lugar, en este Club del Progreso, y nos gustaría que nos hables acerca de tus comienzos con la poesía. Sé que comenzaste a escribir a los 7 años y la publicación de tus poemas. Cuéntanos acerca de eso. Bueno, sí, buscando el rastro de mis cercanías con la escritura, con la poesía, tengo que remontarme ya muy atrás. A los 5 o 6 años, yo leía en realidad desde los 4 años, no me habían enseñado a leer y escribir. A los 6 años ya te escribía escribía unos versitos, posiblemente copiados o con reminiscencias de algunos de los libros de poesía que pescaba, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera eso no me ha abandonado en toda la vida. Es decir, hay cosas que uno va perdiendo, ¿no? Las abandona una o lo abandonan a uno. Hay cosas que va perdiendo, pero la poesía ha sido una constante, igual que la escritura, ha sido una constante en mi vida durante todos los días, cualquiera fuera, ¿cierto?, el estadio que pasaba, si eran tiempos alegres, tiempos dulces, o eran tiempos amargos, tiempos tumultuosos. Es decir, siempre hubo una fidelidad absoluta de mí hacia la poesía. Y es decir, que me costó un esfuerzo muy grande a través de toda la vida, ¿no es cierto?, tratar de desentrañar qué es eso que era la poesía. Yo tengo un amigo pintor que murió hace poco, Adolfo de Ferrari, que fue un maestro de maestros, ¿no? Con discípulos que todos están lo mejor de la plástica argentina y latinoamericana, ¿no? Él decía siempre, qué lástima tener 80 años, 85 años, 85 años, y recién estoy entendiendo lo que es la pintura y me tengo que morir. A mí me impresionó porque esa cosa de búsqueda, ¿no es cierto?, de búsqueda valerosa, viril, recia, esa búsqueda, ¿no es cierto?, de la verdad, de lo que es el arte, que en su caso de la pintura, yo la tengo más o menos con relación a la poesía. Me gusta escribir en prosa, novelas, cuentos, más que cuentos, novelas, ¿no? No confío mucho en mis cuentos. Con pocas ganas del escritorio, me tomo la pierna porque me duele y ensayo cualquier excusa para no escribir, para retirarme de la literatura y tratar de hacer mucho más divertida, ¿no? ¿Te parece que hay algo más divertido para vos, que sos poeta, que escribir poesía? Sí, por suerte. Pero creo que hay cosas más divertidas, ¿sí? Si de diversión se trata, ¿no? Seguro. Pero lo que pasa es que acá no se trata de diversión, ¿sí? Se trata de buscar alguna verdad y saber para qué diablos sirve todo lo que escribimos y por qué estamos acá, ¿no es cierto? Qué especie de palabra final tenemos que decir, ¿no? ¿Y en qué género? Porque vos escribiste, o estás escribiendo, tu obra poética, narraciones, cuentos, como nos dijiste. ¿En qué género te sientes más cómoda?
Yo, como me siento incómoda en todo, ¿no? Pero yo soy una escritora fundamentalmente. Escribo, no sé si bien o mal, pero he escrito todos los días de mi vida, como te dije, ¿no es cierto? No he abandonado he tenido tremendos dolores, desapariciones, pérdidas. ¿No es cierto? Sin embargo, el otro día me he sentado en el escritorio y me he escrito. Quiere decir que no hay fidelidad comparable a eso, ¿no es cierto? Porque bueno, todas las otras cosas pueden tambalear, ¿no es cierto? Pero yo me salvaba, me salvo, ¿no es cierto? De la desesperación final, de la angustia, de la torpeza de vivir así, sí, con la escritura. Entonces, ¿la literatura o la escritura para vos sería una forma de salvación? Sí, en mi caso particular sí, no sé si le sirve a los otros. De repente vos encontrás así en las presentaciones de libros gente que te acerca y te dice, ay, qué bien me hizo, o sale por internet, qué bien me hizo la lectura de su poema, me conmovió. Me estaba escribiendo, por ejemplo, una señora que se le había dicho, mi hijo tendría 16 años en ese momento, que no hubiera muerto. Dice, y yo leí en sus poemas, dice, algo de invocación, ¿no es cierto?, un tributo a un niño desaparecido. Y me hizo tanto bien, entonces a mí me conmovió, pero no porque me diga que la poesía es buena o mala, me conmovió porque ese poder de conmoción de la palabra, ¿no es cierto?, es lo que en realidad uno busca, porque si no, ¿qué hace? Le toma el libro de poesía, y a la gente le cuesta tanto leer poesía, ¿no es cierto? Entonces, ¿estás de acuerdo si decimos que la poesía sirve para ayudar a cambiar al mundo? Sí, no es como si fuera un mensaje, ¿no es cierto?, algo que se propone, sino que su existencia está denotando, ¿no es cierto?, una carencia fundamental en el hombre, porque no tengo todo el bien, es decir, porque soy esto que clama incesantemente, ¿no es cierto? No tengo todo el bien, estoy estructurado hacia el mal, estoy estructurado hacia la bulia, a la impotencia, a la frustración. Entonces, no tener todo el bien, como un santo, de alguna manera está delimitando el terreno donde se mueve la poesía. Hay una poesía que dice, a ver si me acuerdo, muy corto, que dice, dar la vida por el extraño goce de 2 o 3 palabras supremas. No conocía. Lo dice el profesor Storni también en un libro, o poner una frase de basalto al genio oscuro que nos desintegra. Es decir, la oposición a la muerte, a la pérdida, a la transformación de todo en ceniza, eso sería la poesía. Y después además el sentido del lenguaje, el sentido de hablar, ¿por qué tengo voz? ¿Por qué tengo voz? No sé. ¿Por qué puedo escribir? Entonces todo eso son fenómenos que se dan en el territorio poético, ¿no? Sí. Se dan con la poesía. Ahora, eso, para llegar ahí no se llega fácilmente, no se llega fácilmente. Es un largo camino. Es un largo camino, hay que hacer un esfuerzo tremendo, ¿no es cierto? Porque además hay que por ahí sortear mucha tristeza que no causa nada más esterilidad, ¿no es cierto? Es decir, es un territorio además la poesía para fuertes de espíritu. Por ejemplo, suponete, acá en Buenos Aires, en la metrópolis, nosotros ya desde el siglo pasado, del siglo XX, no sé, el medio del siglo XX, que estamos haciendo una poesía totalmente subjetivista. Como dicen los chilenos, que nosotros no, ellos no lo quieren los poetas si son porteños, ¿no? Que nosotros escribimos mirándonos el ombligo, es decir, nuestros padecimientos y nuestra visión es lo prioritario. En cambio, eso nos impide mirar alrededor, ¿no es cierto? Por ejemplo, la enorme belleza de la naturaleza, la enorme sabiduría de lo que hace la naturaleza, cuando rompe una planta, cuando rompe una flor, cuando ve un pétalo, cuando pone un animal maligno, cuando pone un animal manso, es decir, darse cuenta, ¿no es cierto?, de que nuestra voz es apenas una débil voz en medio de un gran esplendor de voces. Y ese esplendor de voces que da el universo uno lo puede perder si con orgullo hace solamente una palabra en donde refiera lo que le pasó, ¿no? De lo que le pasa, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que está pasando con la poesía, porque tampoco vamos a ir a una poesía así
ya hay, por ejemplo, como paisajista, es decir, o como por ejemplo Neruda con sus volcanes. Y yo, en una poesía, por ejemplo, decía cómo terminarlo. Si yo tengo una lata de cualquier cosa, una lata vieja, y tengo ahí una camelia, poner en la cocina. Si tengo una camelia, le he puesto tierra, ¿sabes? Y tengo una camelia que de repente está por florecer o florecido. Yo de ese sitio tomo las flores y las llevo hacia la terracita. Entonces modifico todo el entorno de lo que voy a escribir. Es decir, en esa lata, en ese recipiente de lata, ha crecido algo, y se inicia algo, a pesar de todo lo que yo diga, mucho más potente y mucho más misterioso de lo que puede ser mi palabra, ¿no? Entonces muy silencioso. Y quizás eso tenemos que hacer los hombres, cambiar el paisaje o cambiar lo que nos rodea para poder llegar a la poesía. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, te digo, la poesía generalmente además la maneja gente que los poetas son muy vulnerables, ¿no es cierto? En muchos casos muy débiles. Estamos escribiendo en un mercado, ¿no es cierto?, donde la poesía no entra, que la poesía no se vende, ¿no es cierto? Entonces vos te vas a las grandes librerías y ves que tienen los libros de poemas ahí dando vueltas, ¿no es cierto?, en la parte más baja o más escondida de los anaqueles. Sí. Bueno, cuando vos ves eso, cuando ves también, ¿no es cierto?, de que tenés que como rogar para que te escuchen hablar de poesía, entonces tendés a sentirte, a entrar en esa soledad impura que hay, esa soledad media reseca. Entonces, cuando hay sequedad de la palabra, ya no. Cuando la palabra se seca y hace entonces, como decía Rafael Alberti, cuando decía siento esta noche heridas de muerte las palabras, ¿no? Yo estaba por escribir un artículo que publiqué hace poco, no sé, 2 o 3 días, sobre la conjura de los necios, hablando de lo que pasa en el país ¿no? Le estaba por poner eso también, ¿no? Son heridas a la palabra, no se puede seguir hablando de cualquier cosa, no es lo mismo una cosa que la otra. No es posible que la gente tome un idioma, que una sociedad se tome un idioma, se tome un lenguaje, una forma de comunicación y haga un estropicio y una basura. No se puede hacer. Y si antes te parecía no, yo creo que ahora hay que decirlo. Ahora hay que decirlo. Me enferma la televisión con ese lenguaje de monos recién bajados del árbol, no sé. Porque eso lastima. Nos acechan, como decían, nos acechan los monos que se bajen del árbol, que los idiomas que conocemos, sujetando una